La muerte deja un sabor amargo en la boca y una rabia difícil de contener, porque no hay nada que se pueda hacer. Una vez que alguien se murió, se murió. No se puede volver el tiempo atrás y evitar el accidente o detener el tiempo para buscar más opciones en la medicina. La muerte arranca a nuestros seres queridos de nuestro lado y no los devuelve más. Por eso lloramos, porque nos queda un vacío que nadie más puede llenar. Tomás estaría enojado con Jesús porque éste no buscó la forma de evitar su crucifixión. Ahora Tomás había endurecido su corazón y no quería creer nada de lo que los demás discípulos decían. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Fue rotunda la decisión de Tomás y además estaba avalada por la experiencia pasada. Los muertos no resucitan. Varias veces Jesús había dicho: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, los discípulos, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Es que cuando se menciona la palabra muerte, ese enemigo insalvable, nos llenamos de miedo y no nos atrevemos a hacer preguntas. Tomás no preguntó: ¿dónde lo han visto? ¿Cómo estaba? ¿A quién se parecía? ¿Qué dijo? ¿Se aparecerá otra vez? La mente y el corazón de Tomás estaban apabullados, sin capacidad de pensar, de reflexionar o de recordar siquiera que Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos. No hay duda en Tomás. Él cree firmemente que Jesús está muerto. La incredulidad de los demás discípulos no fue muy diferente. Cuando las mujeres testificaron de que habían visto vivo a Jesús, a los discípulos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo a ver qué era lo que estaba sucediendo. Tal vez él sería el más interesado de todos los discípulos en saber algo de Jesús. La muerte le había arrebatado a Pedro la oportunidad de pedirle perdón a Jesús por haberle fallado la noche del juicio. Es que así es la muerte. Trunca todas las posibilidades y todos los sueños de la gente. La muerte a veces borra de la memoria las promesas de Dios y saca a la luz los sentimientos de culpa, los miedos y la inseguridad. Es notable que cuando las mujeres fueron el domingo a la mañana del sepulcro, el ángel les dijo: Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas. Aquí está el cambio. La resurrección de Jesús echa luz sobre todas sus promesas. Ahora todo tiene otra dimensión. Les llevó tiempo a los discípulos acomodarse a la nueva realidad. Tenían miedo y alegría al mismo tiempo. Las razones eran varias. Jesús estaba de nuevo con ellos. Podían disfrutar de su reconfortante presencia otra vez. No había sido en vano dejarlo todo para seguir a Jesús. Y la muerte. La muerte estaba ahora derrotada para siempre. El último y más grande enemigo de la creación de Dios había sido vencido para siempre. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, admirado de que las cicatrices estuvieran allí, pero también de que no pudieran retener a Jesús en el dominio de la muerte. Tomás no quería ver a otro Mesías enviado desde el cielo. Él quería ver al mismo que había sido crucificado, al que había hecho un impacto en su vida. Y lo vio. Y ahora el impacto fue mucho mayor. Jesús se tomó el tiempo de mostrarse vivo a las mujeres y de explicarle a dos de sus discípulos
en su caminata a Emaús de que todas las cosas que le debían acontecer al Mesías estaban predichas en las Escrituras. También se acercó a Pedro con ternura infinita y sin ningún reproche para restaurarlo 3 veces cuando estaban desayunándose en la playa. La resurrección dejó perplejos y gozosos a los discípulos y desconcertados y preocupados a los principales sacerdotes y a los fariseos. Seguramente, en la medida en que la noticia de la resurrección se hacía cada vez más pública, los enemigos de Jesús se habrán movilizado para encontrar el cadáver. Si tan solo pudieran encontrar el cuerpo muerto de Jesús, podrían cerrarle la boca a todos sus seguidores. Pero no fue posible hallar tal cadáver, porque el Señor estaba vivo y activo, reafirmando su victoria sobre la muerte a todos sus seguidores. Antes de ascender a los cielos, Jesús quería alejar toda duda del corazón de sus discípulos con relación a su resurrección. El evangelista Marcos señala: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Es que solo la resurrección le da sentido al ministerio y a la muerte de Jesús. Que Dios lo levantara de los muertos es una prueba contundente de que el Padre en los cielos estaba satisfecho con la obra salvadora de Jesús. La resurrección de Jesús lo es todo. El apóstol Pablo entendió este concepto perfectamente. Por eso basó toda su teología, descrita en sus epístolas, sobre la resurrección de Jesús. A los Corintios les escribe: Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Lo que hace de la resurrección de Jesús el punto central de la historia de la salvación es que afecta la vida temporal y eterna de los creyentes. Porque así como Jesús resucitó, así también nosotros resucitaremos en gloria. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. En Cristo todos serán vivificados. Esto demuestra una vez más que todo lo que Dios hace, lo hace a favor de su criatura. La muerte y resurrección de Jesús no son hechos aislados, sino acontecimientos poderosos, planificados desde la eternidad y que tienen efecto todavía hoy. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. A los romanos se les explica que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Jesús nos cambia la vida, nos vigoriza y energiza y nos llena de esperanza ante nuestra propia muerte. Dios usa en nosotros la misma fuerza que usó para resucitar a Jesús. ¡Qué tratamiento! Con el poder que usó para volver a Jesús a la vida, nos da vida nueva a nosotros. Así es Dios, extraordinariamente generoso. Puso a Jesús en la cruz en lugar nuestro. No permitió que el dolor de la crucifixión y la muerte cayera sobre nosotros. No compartió con nosotros el sufrimiento. Solo compartió el poder de la victoriosa resurrección de Jesús. La descripción que hacen los evangelistas de la ascensión de Jesús es escueta, absolutamente simple. No hay casi detalles que adornen este acontecimiento tan glorioso. En realidad, los componentes son los mismos que aparecen en otros grandes eventos en la vida de Jesús: ángeles y gente sorprendida. En su nacimiento
aparecen los ángeles que explican a los pastores lo que está sucediendo. En su resurrección, los ángeles remueven la piedra y notifican a las mujeres lo que acaba de acontecer. Ahora, en la ascensión, los ángeles redirigen la mirada de los discípulos para que no se queden estáticos y sorprendidos y les reafirman la promesa. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. La intervención de los ángeles agrega un elemento celestial a estos sucesos, porque son de la máxima importancia para la humanidad y porque necesitan de cierta explicación que ningún ser humano es capaz de dar. Dios tenía que dejar bien establecido que Jesús había sido tomado de ellos. No habrá más apariciones extraordinarias de ahora en adelante. Jesús no atravesaría más paredes o puertas. No los sorprendería en la playa con pescas milagrosas. Se había ido definitivamente de ante la vista de ellos. En esto consiste la simpleza del relato de la ascensión. Jesús fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. No hay más detalles. Dios eligió ascender a Jesús solo ante sus más íntimos discípulos. Es que después de la resurrección, esa fue la actitud de Jesús, presentarse solo ante aquellos que habían creído su palabra. Si Jesús hubiera ascendido en el medio de Jerusalén, a la vista de todos, incluidos los fariseos y los intérpretes de la ley, hubiera ocasionado un revuelo extraordinario, porque la gran mayoría de ellos no hubiera entendido de qué se trataba y hubieran quedado aún más confundidos. La ascensión visible de Jesús solo tenía sentido para aquellos que habían recibido la promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios quitó a Jesús de la vista de los discípulos para que no lo vieran más con los ojos, sino con la fe. El cielo es su exaltación, el lugar desde donde reina y desde donde puede hacerse presente en todas partes y en todo tiempo. Pedro y Juan testificaron valientemente en el templo, después de haber sido liberados de la cárcel por un ángel. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La Iglesia toda, desde los primeros siglos, ha confesado su fe con el credo apostólico diciendo: ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta confesión de fe está basada en algunos pasajes claves del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por ejemplo, resume la teología de la ascensión de Jesús con estas palabras: Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando el mismo apóstol le escribe a los tesalonicenses por segunda vez, los consuela en sus persecuciones, diciéndoles que se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, por lo tanto, una descripción simple de la ascensión de Jesús y también una descripción simple de su regreso. Es un hecho indubitable de que Jesús volverá nuevamente en nubes y en fuego y con trompetas. Será un día glorioso que los cristianos no deben dejar de tener en mente. Hasta que esto suceda, Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre.
y está preparándonos un lugar para nosotros. No me imagino un lugar mejor para los hijos de Dios que allá, en los lugares celestiales más altos, donde los que fueron lavados por la sangre del Cordero ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué descripción magistral hace Juan aquí del lugar donde Jesús está, preparándonos un lugar. Sin embargo, no deja de estar entre nosotros hoy, aquí, en nuestra situación. Jesús ascendió para salir delante de nuestra vista y para dejar de pertenecer a un mundo físico que lo circunscribe a un determinado tiempo y lugar. Jesús está en otro mundo ahora, en una dimensión diferente, desde donde puede ejercer su poder sobre toda la raza humana. No hay espacio alguno que Jesús no pueda llenar ahora. Él sigue estando presente en medio de su pueblo. Cada vez que se lee su palabra y se administran el bautismo y la Santa Comunión, Él se hace presente allí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. El Espíritu Santo, que Jesús envió del Padre a todos sus discípulos, muy poco después de su ascensión, está desde entonces sumamente activo trayendo a Jesús a los hombres para perdonar sus pecados, reafirmarlos en la fe y animarlos a vivir el nuevo modelo que Él les enseñó. Vale la pena notar cómo describe Lucas lo que hicieron los discípulos luego de que Jesús ascendiera. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿No es interesante que después que Jesús se fue de ellos, los discípulos no extrañaron a su maestro? No se lamentaron por su alejamiento, ni le rogaron que se quedara con ellos. No hubo tristeza ni reproche por su ascensión. Indubitablemente, Jesús no dejó un vacío entre sus discípulos, sino que su promesa de estar con ellos siempre, hasta lo último de la tierra, les llenó el corazón de alegría y de paz. Varias veces se registra en el libro de Hechos de los Apóstoles que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo después de Pentecostés suplió toda necesidad de apoyo, guía y consuelo. De repente, se hicieron realidad en el corazón de los discípulos aquellas promesas de Jesús. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Desde su alejamiento físico, Jesús está siempre presente en su iglesia. Por eso una de las marcas de la iglesia es la alegría en el Espíritu Santo. El mundo no puede ver a Jesús ni experimentar el gozo que solo Dios puede dar. La iglesia sí puede ver, experimentar y lo que es aún más importante, compartir esa alegría con un mundo ciego, huérfano y triste. El poder y la alegría que Dios provee son para que, bajo su señorío, seamos testigos de su amor por toda la raza humana. Por eso, Jesús concluye su ministerio terrenal con estas palabras. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Durante mi infancia, mi padre solía llevarme con él en su vieja motocicleta. Si mi hermano iba con nosotros, entonces él, por ser mayor, iba en el asiento de atrás y yo iba sentado arriba del tanque de combustible. Desde ahí tenía una buena visión de todo el camino. Mi padre, pastor, servía 3 pequeñas congregaciones rurales, además de la congregación mayor en el pueblo donde vivíamos. Me gustaba ir con él a esos lugares.
Tenía amigos de mi edad, montaba con ellos a caballo y además había siempre buena comida. Lo que no me gustaba era cuando había un funeral. Por todos los medios yo evitaba ir al cementerio. Si fallecía alguien muy allegado a nuestra familia, yo iba porque la conciencia no me permitía quedarme en casa. Pero luego sufría las consecuencias. A la noche siguiente no podía dormir. Sufría sueños que tenían que ver con féretros, con tumbas y con espíritus malos. Hubo un tiempo durante mi infancia en que los muertos y las tumbas me asustaban. Creo que escuché demasiadas historias de cementerios. Cuando Jesús fue crucificado y sepultado, los principales sacerdotes y los fariseos inventaron una increíble historia de cementerio. Esa historia tiene dos partes. La primera es cuando ellos van a ver a Pilato y le dicen: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan los discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Los principales sacerdotes y los fariseos no estaban en paz, ni siquiera después de haber matado a Jesús. De alguna forma, ellos sabían que todo este asunto de Jesús de Nazaret no había terminado. Inventaron entonces una historia ridícula para convencer a Pilato de que asegure la tumba. ¿Asegurar una tumba? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué iba a pasar si los discípulos robaban el cuerpo de Jesús? Nada. Los discípulos no eran justamente los peligrosos. Todos ellos huyeron cuando vieron venir los soldados la noche en que prendieron a Jesús. Los discípulos no iban a hacer nada. Ellos estaban tristes y desilusionados, encerrados bajo llave en alguna casa. Pero lo cierto era que los principales sacerdotes y los fariseos no estaban tranquilos, ni estaban seguros de lo que sucedería después de la crucifixión de Jesús. Intentaron frenar a Dios con la ayuda del gobernador, asegurando la puerta de piedra de la tumba y poniendo una guardia de soldados romanos ante ella. La segunda parte de esta historia es cuando los principales sacerdotes y los fariseos ponen a funcionar el plan de emergencia, ya que su primer plan no funcionó. El segundo plan consistía en una gran mentira y un buen soborno. Ellos sabían que no podían sobornar a los soldados con poco dinero, porque un soldado que fallaba en el cumplimiento de su deber podía ser deshonrado y enviado a zonas aún menos deseables que Jerusalén. Así que los principales sacerdotes y los fariseos dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. El segundo plan de los enemigos de Jesús fue más tonto que el primero. ¿Cómo pueden testificar soldados que se pasaron la noche durmiendo? Si estaban durmiendo, no vieron nada. A la noche, en los cementerios, hay un silencio sepulcral. No me imagino a los discípulos llegar al sepulcro y quitar la pesada piedra sin hacer ningún ruido, todo delante de una entrenada guardia romana. Admiro la imaginación de los principales sacerdotes y de los fariseos para inventar esta historia, y deploro su pecaminosa actitud. Lo que me gusta de todo esto es que no importó cuán importante era la relación de los líderes religiosos con el gobernador, ni la cantidad de dinero que usaron para comprar los soldados, ni cuán imaginativa su historia de cementerios. Ellos no pudieron detener a Jesús. Dios es imparable. Él continuará amándonos e interesándose en nosotros. No hay poder político, ni dinero de soborno, ni historias de terror que impidan que Jesús siga viniendo una y otra vez a reunirse con los que Él ama. Pero lo que más me gusta de toda esta historia es la actitud de Jesús. Después de su resurrección,
no se molestó en volver a los fariseos y principales sacerdotes a demostrarles que él tenía razón. Hubiera sido tan fácil sorprenderlos durante el desayuno y decirles: miren, aquí estoy, tal como les había dicho, ustedes estaban equivocados, yo tenía razón. Lo que Jesús hizo fue todo lo contrario. Fue encontrarse con aquellos que lo amaban, que estaban tristes por su muerte y temerosos de los demás. Se les apareció a las mujeres en primer lugar y luego a todos los demás seguidores suyos. El apóstol Pablo dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Fue en ellos que Jesús invirtió su tiempo, demostrando así que él se mantenía enfocado en su misión. Jesús no había venido a demostrar a los líderes religiosos que él tenía razón, sino a amar a los suyos. Jesús no permitió que los fariseos, ni el gobernador, ni el ejército romano lo distrajera de su misión. Él tenía otras cosas que hacer. Jesús fue a ver a Tomás, que necesitaba una prueba más contundente de su resurrección. Lo que me impresiona de ese encuentro con Tomás es que Jesús le muestra sus heridas. Nunca se me hubiera ocurrido que un cuerpo glorificado, listo para ir al cielo, se llevara consigo las cicatrices de las heridas terrenales. Es más, me admiro al ver cómo las cicatrices de Jesús sirvieron para testimonio ante el incrédulo Tomás. Y esto me hace pensar en mis propias heridas, en aquellas que voy coleccionando año tras año y que me dejan cicatrices. Hay heridas que me produjeron otros cuando me engañaron vilmente, aprovechándose de mi honestidad, o cuando me metieron para sacar algún provecho personal. Tengo otras cicatrices que me produje yo mismo, cada vez que caí en pecado. Si todas esas cicatrices se pudieran ver en el cuerpo, estaría desfigurado. Pero doy gracias a Dios, que su amor ha curado todas mis heridas. Sé que tengo cicatrices, pero sé que sirven como testimonio a los demás del poder de Dios y de su cuidado por los suyos. Jesús fue a ver a Pedro para restaurarlo, para que su traición no fuera una herida abierta. Pedro fue tan bien curado de las heridas de aquella noche que en ningún momento de su larga trayectoria como apóstol vuelve a mencionar el incidente. Estaba curado. Ahora podía poner toda su energía en proclamar el amor de Dios al mundo, ese amor que él experimentó en forma tan personal. Finalmente, Jesús también volvió al Padre. Me hace bien saber que Él está preparándome un lugar, porque sé que no hay nadie mejor que Él para esa tarea. Aquí muchas veces me siento desplazado. Hay gente que me quita el lugar, o a veces soy tan ciego que no logro ver el espacio que Dios me abre para vivir una vida plena. En el cielo no va a pasar eso. Allí tendré un lugar glorioso, junto a todos los redimidos. Pero Jesús no está solo preparándome un lugar. Desde el cielo, Él gobierna su iglesia, de la cual yo soy parte. Cuando el Padre Celestial lo puso a su derecha, lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es mi oración que quien haya participado de esta clase reconozca y confiese que Jesús de Nazaret es el Señor, para gloria de Dios Padre.